Bueno, muy bien. En este primer miércoles, en donde el Señor, fíjense, el miércoles de Cuaresma, en donde el Señor nos habla de signo, ¿no? Esta multitud no busca otro signo, eh, hablando y no tendrán otro que el del profeta Jonás, nos dice hoy el Evangelio que leemos en este día, ¿no? Y lo más importante es que hoy vamos a ver dos signos fuertes dentro de lo que es el relato de las sanaciones o el relato de los milagros dentro del Evangelio. Una sanación y una vuelta a la vida que están los tres evangelios sinópticos. Y los tres lo narran de una manera distinta, ¿no? Cada uno poniéndole o haciéndole como hincapié en el tema central. Hoy Lucas nos va a contar la sanación de la mujer que padecía flujo de sangre, habitualmente y mal llamada hemorroísa, y ya hablaremos del tema, y la resurrección de la hija de Jairo, que se da justamente en el mismo relato. Pero luego vamos a cambiar, porque seguramente que vamos a poder hacerlo, y vamos a entrar en un tema diferente, en un tema nuevo. Empieza el Señor a preparar a sus discípulos. Empieza el Señor a prepararlos y a darles a conocer la misión para lo que fueron elegidos. Fueron elegidos desde, ¿se acuerdan? Fueron elegidos para anunciar algo desde Jesús y para llevar algo desde Él al mundo que los rodea. Entonces el capítulo 9, y se va a extender por al menos por un largo tramito, vamos a ver que comienza una relación con sus discípulos y de una manera muy especial. Comienza a darles la misión y comienza a aparecer en este capítulo algo que es la identidad de Cristo. Y una identidad que va a estar expresada y respondida desde Herodes, desde el mismo Jesús y desde Pedro. Vamos a ver cómo la identidad, quién soy yo, que va a predominar en ese primer anuncio de la pasión, y ahí ya cambiamos en la otra parte, ya entramos a otra parte del Evangelio de Lucas, ya terminamos el camino en la Galilea y nos preparamos para el camino de la Galilea hacia Jerusalén, ¿no? Por eso digo que tendremos una Cuaresma muy bendecida, porque fíjense cómo también nosotros vamos a hacer el camino a Jerusalén con el Señor, ¿no? En esta preparación tan bonita. Vemos que antes de eso, el capítulo 9 tiene la característica de manifestar quién soy, la identidad. Y va a responderla de esa manera. Le va a responder a Herodes, le va a responder a Pedro, ¿no? Y de alguna manera a todos los discípulos, especialmente a los 12, que llegan a este punto sin tener muy en claro quién sos, Señor. Y siempre digo lo mismo cuando llegamos acá, ¿no? Especialmente hoy cuando el Señor nos dice, ay, qué generación esta, que no busca más que signos. Seguimos todavía sin saber bien y buscando esa respuesta. ¿Quién sos, Señor? ¿Quién sos para mí? ¿Quién es Jesús para mí? Y es la respuesta que da forma y fondo a nuestra espiritualidad. Contestarnos quién es Jesús para nosotros es lo que le da sentido y va marcando la espiritualidad que vamos trabajando y construyendo en nuestra vida. Por eso es una pregunta que no es una vez y para siempre,
sino que el Señor nos invita, especialmente a través de los evangelios, a que no nos cansemos nunca de hacérnosla, porque es como mantener viva esa relación, ese encuentro, el querer redescubrirlo, el querer volver a encontrarnos con Él y volver a escuchar de sus labios quién es Él. Así que bueno, ahí es donde nos vamos a ir metiendo, si Dios lo permite, y como les decía, vamos entonces a terminar juntos este capítulo 8 tan lindo. Esperen que voy a sacar algo que tiene que ver con el capítulo 8. Déjenme que lo encuentre, acá lo tenía preparado. Hoy nos lleva a esto. ¿Se acuerdan algunos? Hoy vamos a contemplar este encuentro tan especial. Fíjense esa mano que toca ese manto. Fíjense la luz que sale de ese encuentro tan especial, de esta mujer desolada, desesperanzada, sin ningún tipo de sueño, ni siquiera de certeza de que algo podía cambiar en su vida, porque había agotado todo lo que tenía y lo que podía para buscar una solución. Y sin embargo, en ese encuentro, en ese contacto, ahí hay un contacto, la palabra como lo dice, hay alguien que toca y que es tocada. En ese contacto le cambia la vida para siempre. Lo volveremos a poner luego. Esto es de Magdala, es un mural que así como lo ven, esto es un lienzo, pero así como ven el mural en mi mano es un mural que abarca toda una pared, completa, 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 es una belleza. Así que y es muy fuerte, lo que indica lo fuerte e importante que fue este encuentro maravilloso entre esta señora y el Señor Jesús. Así que ahí nos vamos juntas, nos vamos de paseo a Magdala, nos vamos de paseo al mar de Galilea por última vez, porque ya estamos a punto de irnos de allí, al menos ya queda poquito alrededor del mar, y vamos entonces allí con nuestro corazón. Acuérdense que el mar de Galilea es el lugar del encuentro, el lugar donde nos miró, el lugar donde nos pidió que le sigamos, el lugar que nos invitó a dejar lo que nos enreda, esas redes, dejen las redes, dejen el enredo, dejen todo aquello que les quita la libertad, que les da temor, ¿no? Que les dan ansiedad, y síganme. Es en el lugar donde mira también aquello que nosotros no somos capaces de mirar en nosotros mismos, es el lugar donde nos elige una vez y cada día para llevar adelante su misión. Estemos allí juntos y saludemos a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, pidiéndole que nos dé el don de darnos cuenta que podemos salir del encierro donde estamos, que podemos salir de la falta de perdón, que podemos salir de esta herida que nos está carcomiendo, que podemos salir de aquello que se lleva nuestra vida y no sabemos cómo frenarlo, que podemos salir de la desesperanza, de la angustia, del dolor, de lo que no entendemos, todo para ponérselo a los pies de Él y hacer que Él lo transforme en esperanza, en posibilidad, en oportunidad, en aprendizaje. Te pedimos, Señor, que nos des ese corazón y esa fuerza para que también nosotros podamos vivir esta cuaresma de esta manera, sabiendo que yendo hacia ti todo es posible. Te lo pedimos a vos, que vivís, reinás y estás con nosotros y dejás que te toquemos y nos tocas permanentemente, especialmente donde nos duele. Lo sabemos por fe hasta el final de los tiempos. Amén.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos allí entonces. ¿Se acuerdan la última vez esa belleza de ese hombre que vivía entre el sepulcro, vivía como muerto, ¿no? En medio de los vivos, y que deja en su casa para que él cuente lo que Dios obró en él, ¿no? El primer misionero fuera del grupo de los 12 que se anima a llevar el evangelio allí a donde está, ¿no? Primer signo de evangelización. Ahora, retornando a Cafarnaúm, es donde se va a producir este encuentro maravilloso que recién tuvimos un poquito el adelanto con ese cuadro magnífico que está en el santuario Duquin Altum de Magdala. Y dice lo siguiente, vamos al versículo 40, que es donde dejamos en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, ¿no? Estamos allí todavía. Cuando volvió Jesús, lo recibió la gente, porque todos lo estaban esperando. En esto se acercó un hombre llamado Jairo, jefe de la sinagoga. Cayendo a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque su hija única, de 12 años, estaba muriéndose. Mientras caminaba, la multitud lo apretujaba. Una mujer que llevaba 12 años padeciendo hemorragias, que había gastado en médicos su entera fortuna y que nadie le había podido sanar, se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto. Al instante se le cortó la hemorragia. Jesús entonces preguntó: ¿quién me ha tocado? Y como todos lo negaban, Pedro dijo: Maestro, la multitud te cerca y te apretuja. Pero Jesús respondió: alguien me ha tocado. Yo he sentido que una fuerza salía de mí. Viéndose descubierta, la mujer se acercó temblando. Se postró ante él y explicó delante de todos por qué lo había tocado y cómo se había mejorado inmediatamente. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Aún estaba hablando cuando llegó uno de la casa del jefe de la sinagoga y le anuncia: tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Lo oyó Jesús y respondió: no temas, basta que creas y se salvará. Cuando llegó a la casa no permitió entrar con él más que a Pedro, a Juan, Santiago y los padres de la muchacha. Todos lloraban haciendo duelo por ella. Pero él dijo: no lloren, que no está muerta, sino dormida. Se reían de él porque sabían que estaba muerta, pero él, tomándola de la mano, le ordenó: muchacha, levántate. Le volvió el aliento y enseguida se puso de pie. Jesús mandó que le dieran de comer. Sus padres quedaron sobrecogidos de admiración y él les encargó que no contaran a nadie
lo sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una belleza esta parte del capítulo 8. Muy a propósito lo leí en conjunto. ¿Por qué? Para seguir con el ritmo que nos invita Lucas y que ya nos acostumbró, que son las comparaciones. Fíjense las situaciones desde el plano de aquel que se deja mover por la fe y sale y busca y atraviesa todos los límites habidos y por haber, y aquel que no puede dejarse mover por la fe. Y no solo se resiste a creer, se resiste, se burla ante la presencia del Señor. No puede realmente abrirse ante aquel que es el Señor de la vida, ¿no? Y que es el único que puede restaurarla, darla y hacer que surja. Entonces, estas dos comparaciones, que ahora veremos con un poquito más de detalle porque es un lujito, cómo lo narra completamente distinto a Mateo, lo narra completamente distinto a Marcos, si bien nos cuenta la misma historia, ¿no? Pero la narrativa es diferente. Tiene sus matices, porque recuerden que todo tiene que ver con la comunidad a la cual y de la cual surgía el Evangelio, ¿no? En este caso, una comunidad griega, una comunidad pagana, no judía. Vamos a ir por parte. Fíjense la actitud de este hombre Jairo. Es un hombre, primero, jefe de la sinagoga de Cafarnaún, una de las sinagogas más importantes de toda la Tierra Santa. Cuando uno está allí y puede percibir el tamaño que tiene y la importancia que tenía en una comunidad tan pequeña como era esa, uno puede dimensionar la importancia de este hombre, número uno. Sin embargo, este hombre, Jairo, cae a los pies de Jesús, va a buscarlo, cayendo a los pies. Esa imagen de caer a los pies o de postración es una imagen con el cuerpo que habla de la fe que tiene este hombre. Este hombre es judío, no es católico, no es cristiano, es judío, jefe de la sinagoga, y el judío tiene prohibido postrarse ante nadie y ante nada, sino solo ante el mismo Dios. Entonces, ¿qué está manifestando Jairo? Jairo con su cayendo a los pies del Señor, ¿no? Cayendo así como quien ya busca la última, con la última fuerza, la última solución, está mostrando su fe. Está rompiendo una regla tremenda para el judaísmo y para la creencia de ese pueblo. Está diciéndole: Jesús, en vos confío. Lo que habitualmente decimos nosotros en nuestra oración. Bien, y acá nos cuenta cuál es el problema. Su hija de 12 años estaba muriéndose. Fíjense qué comparación. Una niña de 12 años que estaba muriendo y una mujer que venía muriendo durante 12 años va a recuperar la vida. La niña también, pero cómo juega con los tiempos y cómo juega como en los contrarios, ¿no? En los contradictorios. Bien, y acá en el medio del relato de Jairo, en todos los sinópticos pasa lo mismo, tenemos el encuentro con esta mujer. Número uno, algunos que hicieron el curso de milagros
me habrán escuchado que comenté esto. Disculpen que lo vuelva a repetir, ya que hay algunos que están aquí nuevamente. No podemos llamar a la mujer nunca más en nuestra vida hemorroísa, por favor. La teología bíblica moderna nos invita a que salgamos de descubrir a la persona por la dolencia que tiene, por aquello que padece la enfermedad, el cojo, el paralítico, ¿no? Entonces, se la conoce como lo que aquí está enunciado en el Evangelio. Llevaba 12 años padeciendo hemorragia. Es una mujer que padecía hemorragia. ¿Y eso por qué nos invita? Fíjense que en ningún momento dice una mujer hemorroísa, eso se lo pusimos nosotros con los años. Y de la misma manera vivimos en nuestra vida. Cuando yo le pongo el nombre a algo, lo defino ya en lo que es. Y qué difícil salir de ahí, ¿eh? Qué difícil poner el rótulo. El gordito, la insoportable, el indeciso, ¿no? Poner el rótulo, poner aquello que a lo mejor estamos pasando, permitimos que defina nuestra vida. ¿Es claro esto? Y lo hacemos empezando por nosotros mismos. ¿No? Me encantó una vez, no me acuerdo dónde fui, dónde puede ser Olaizola, muy probable, pero ya no me acuerdo qué libro era, que decía esto de, no soy estúpido, cometo estupideces, que es distinto. Pero no me puedo definir, porque como me defino, como me tomo, como me veo, es como voy a actuar. No voy a poder salir de allí. Entonces, fíjense qué interesante, porque yo no sé si la hemorroísa hubiese encontrado la fuerza que encontró esta mujer que padece hemorragias por 12 años y que se gastó absolutamente todo buscando la solución a donde podía y a donde le decían que a lo mejor podía encontrarla. Y sin embargo dilapidó toda su fortuna, dice el Evangelio, y no tuvo ningún resultado. ¿Cuántas veces se nos está yendo a nosotros la vida por algo, por alguien o por alguna situación y buscamos la solución en el lugar incorrecto y se nos sigue yendo la vida y lo que tenemos? La vida y lo que tenemos. Por no confiar, por no abrirnos, por a lo mejor no atrevernos a dar un paso tan sencillo de ir en búsqueda del que corresponde, ¿no? El que vino para salvarnos. Entonces, fíjense cómo habla, ¿no? Vemos a un hombre, jefe de la sinagoga, que con mucha valentía y mucho coraje, de frente se postra ante el Señor y le dice, ven a salvar a mi hija. Pero acá vemos una tímida mujer que se le acerca por detrás, no por delante, no se puede mostrar. ¿Y por qué no se puede mostrar? Porque esa mujer que la debía de reconocer el mundo entero, porque Cafarnaúm eran, no sé, 100 casas, 200, pónganle, el mundo entero en ese lugar, y más si es una persona de fortuna, debía de saber quién era, no se atrevió a darle la cara por miedo. ¿Por qué? Porque una mujer que padecía flujo menstrual o de hemorragia era una mujer impura por la ley de Moisés. Y si tocaba a cualquiera, cometía un acto absolutamente delincuente, es un acto de delincuencia,
¿Por qué? Porque llevaba su impureza a otros, le transmitía su impureza a otros. Pero ella también se atreve a romper la regla como el otro, se atreve a salir de este lugar en donde se le iba la vida, a donde estaba perdiendo. Acuérdense que la sangre para el judaísmo es sinónimo de vida. Sangre es vida. Se le iba la vida y se atreve a salir para buscar una solución. Y lo hace por detrás, ¿no? Se le acerca por detrás y le toca el borde de su manto. Lo que nos muestra esta belleza, así va a ser mejor, esta belleza de imagen, ¿no? Por atrás, el borde de su manto. Se las dejo mientras lo leo. Al instante se le cortó la hemorragia. Y miren ustedes qué bien plasmó este pintor la cantidad de pies que hay ahí, la cantidad de gente que rodea, que uno se puede imaginar que no están solos en una calle, que se encuentran por casualidad. No, no, es lo que le dice Pedro. ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Claro, hay un tema. La multitud te cerca, pero el que me tocó hizo que saliera una fuerza de mí. ¿Qué significa? Que cuando somos multitud y no queremos tener un encuentro personal con Él, hacemos lo que hacen todos. Vamos con la oleada. Somos la multitud que lo rodea, esa multitud que en la montaña se acercaba para escuchar sus palabras maravillosas y que también trataba de poner a sus enfermos para que su sombra la cubra y lo sane, ¿no? Esta multitud que en las bienaventuranzas dice, pero los discípulos se acercaron a escuchar. Acá vuelve Lucas de una manera extraordinariamente hermosa, y es el único que lo hace de esta forma, con estas palabras: la multitud te cerca, pero solo uno lo tocó de manera personal. Lo tocó deseando ese contacto, ese encuentro, deseando que el Señor transforme su vida, la restaure, la haga de una manera diferente. Acá nos enseña cómo te tocamos, Señor, cómo vamos hacia vos, Señor. Vamos como multitud, vamos como impersonalmente, como escondidos en medio de, o vamos desafiando todo aquello que se nos dice, que se nos exige, que se nos pide, con tal de poder realmente llegar hasta vos y saber que tu persona va a ser algo distinto en nuestra vida, porque confiamos, porque creemos. Fíjense, ¿no? Alguien me ha tocado. Ese alguien no es la multitud, es un alguien que tiene nombre. Es un alguien que busca algo especial. Y nos enseña, de alguna manera, el evangelista, que cuando tenemos este encuentro, este contacto, esta chispa que sale como en el cuadro, ¿no? Este encuentro el Señor para el Señor no es lo mismo, el Señor lo sabe, porque hay veces que uno dice, uy, no, este Jesús atiende a tanta gente en el universo, escucha tantas oraciones, me escuchará la mía, estará conmigo, me podrá ver entre tanto problema que hay, nada más pensando en los 55.000 que están bajo los escombros, su familia, los que lo perdieron todo, la angustia de los que están atravesando la guerra, el dolor de una pobreza extrema, las injusticias de los que son echados y mandados a un exilio. Tantos problemas hay en el mundo, y a mí me escuchará.
Y acá nos dice que sí. Lo que tenemos que atrevernos es ir a buscar ese encuentro personal, ese encuentro que contacta, que yo voy y toco, pero que también me toca, me siento tocado, que me responde con su persona. Ya te dejo, Nuria, enseguidita. Dame un segundo y te dejo inmediatamente. Alguien me ha tocado, yo he sentido una fuerza que salía de mí. Fíjense, termino con esto y ya te dejo. Viéndose descubierta, ¿no? Porque a lo mejor todos dieron un paso para atrás y quedó ella ahí y todas la conocen. Ay, pero si es la hemorroísa. ¿Se acuerdan como la prostituta del capítulo 7 que comentó Adrián? Tan famosa como la otra. Esta que perdió todo lo que tenía y ahora está en la pobreza porque no encontró solución. Se acercó temblando. ¿Y cómo no va a estar temblando si la ley judía hasta podía llegar a condenar la muerte por haber tocado a un hombre y con hemorragia? Imagínense. Pero también hizo lo mismo que Jairo. Se postró ante él y le explicó todo delante de todos por qué lo había tocado. ¡Qué coraje! La misma fuerza y el mismo ímpetu que hizo que saliera al encuentro, ¿no? Que hizo que saliera, que rompiera la regla, una regla que la condenaba al encierro y que ahora, por haberse atrevido, estaba viviendo la sanidad, ¿no? Otra sensación en su vida. Pero ¿qué le dijo Jesús? Qué bonito esto. Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz. No rompiste ninguna regla, me buscaste, pero no fue mi manto, fue tu fe, fue eso que tenías adentro que te permitió abrir la puerta, que te permitió romper de alguna manera el protocolo, si se quiere, de lo que se esperaba de una mujer judía en ese momento y con esa situación, y que se atreviera a ir al encuentro de Dios, ¿no? Tu fe te ha salvado. Esa fuerza interior que nos hace capaz de romper con las vallas que están dentro nuestro, muchas veces, que están dentro nuestro, ¿no? Vete en paz. Nuria, adelante. Te escucho. Creo que te tienes que... Eso, muy bien. No, soy Daniel, perdón. Ay, Perdón. Daniel, adelante, perdón. Es que me llama la atención también en esta lectura, ¿no? Porque la mujer le dice vete en paz, ¿no? Y sin embargo al jefe de la sinagoga, ¿no? Le dice no se lo contéis a nadie. Un poco volviendo al comentario de hace 2 semanas, ¿no? Que te Sí. decía que había personas a las que le decía no se lo cuentes a nadie y de repente en la lectura de hace 2 semanas pues sí que parecía como que sí quería que se pudiera contar. Entonces comentaste que, claro, que él no quería que se le viera como un curandero, ¿no? Ujú, ujú. Fíjate que en Por esta eso, lectura me fíjate llama que la por atención. eso hace tanto hincapié en, me imagino yo que otro hubiese sido la narración si hubiera dicho, hija, qué suerte que me tocaste el manto. Mi manto tiene algo especial por lo cual, ¿no? Sí, Este, fíjate que a lo que apunta el Señor ante todo el pueblo, o sea, ¿dónde más lo iba a contar esta mujer si estaba todo el pueblo ahí apretujándolo, ¿no? Tu fe te ha salvado. sí, Ya, tu fe, tu testimonio, el haberte atrevido a venir a mi encuentro. Porque el miedo, el temor, el prejuicio lo hubiese dejado y condenado a vivir y a morir de la manera con lo que estaba padeciendo, ¿no? Esta enfermedad tan dramática para un judío, que es impureza total, porque no era que estaba resfriada o que tenía no, era la sangre que la mujer cuando está perdiendo sangre no puede estar ni siquiera con su esposo, por eso duermen en camas separadas, ah, ¿no? Tienen los ortodoxos hasta el día de hoy,
duermen en camas separadas, la juntan cuando hay seguridad de que no hay problema alguno con su señora, ¿no? Que no Muy está bien. en los días de impureza, y después de eso se tiene que ir al mikvet a lavarse y a purificarse para poder volver a tener relación con su marido y con los demás. Miren ustedes la vuelta de lo que significa. Entonces, eso quedó delante de todo el mundo purificada, limpia, ¿no? Como sanada, como restaurada. Pero, Y es pero, verdad, al jefe de la sinagoga estaba en el interior de su casa, estaba en la intimidad con Pedro, con Santiago y con Juan y con los papás. Acuérdate que dice, su- eh, cuando llegó a la casa no permitió entrar con él más que a Pedro, Juan, Santiago y los padres de la muchacha. Todos lloraban haciendo duelo por ella, ¿no? Y afuera quedaron los que se reían. No cuentes, porque por más que cuentes, tampoco te van a creer. También puede ser ese el sentimiento, ¿no? Tampoco van a creerte, porque dice en un momento dado, ni aunque vean resucitar a un muerto, creerán acá mismo, dentro de 2 capítulos lo vamos a ver en la parábola del rico con Lázaro. Pero ni aunque vean a un muerto resucitado van a creer. Lo dice en el medio de la parábola, ¿no? Está entre el show off y en esta cosa de que no se lo digas a nadie. A ver, no creo que ni siquiera crean en lo que vos puedas comentarle, pero esencialmente el secreto mesiánico es para que no lo vayan a confundir con alguien que viene a librar el problema temporal, sino que lo que viene a hacer es mayor. Fíjate, acá lo vamos a entender bien en estos 2 puntos. En un punto, esta mujer encontró en ella la fuerza interior para salir del encierro de su enfermedad. Ahí es donde comienza a estar sanada, en lo profundo. Y esta familia del padre, la madre, al entrar a la casa con él, porque ¿qué podría haber pasado? Ay, no, ¿sabes qué? Mejor dejémosla, se murió. Por más que vos entres, no la vas a poder... No. Podría haber pasado eso, sí. pero también muestra que se atrevieron a escuchar la voz de Dios y no la voz del mundo. La voz de Dios que llama a la vida y no la voz del mundo que llama a la derrota. No se puede hacer nada, ya la chica está muerta, ¿para qué vas a molestar? Y encima un mundo cínico, que encima se mofa de aquel que realmente tiene fe y que de alguna manera se agarra de Dios, ¿no? En esto de se reían de él porque sabían que estaba muerta, ¿no? Como queriendo decir, a ver, este cinismo. Entonces te muestra que el milagro es verdadero porque la mujer termina sanándose, pero el milagro comienza en el momento en que ella decide emprender esa decisión hasta el final de encontrarse con Cristo. Y el milagro es verdad que la niña vuelve a la vida, pero el milagro real, ¿dónde está? En que la fe del que se postró no se troncó, a pesar de que la familia le dice de nada vale que lo lleves. No se dejó modificar su fe por la evidencia, sino que siguió hasta el final, ¿no? Vamos, Señor, vamos a mi casa. Y se encerró en su casa con su mujer y con Pedro, con Santiago y con Juan. No Muy sé bien. si soy clara en lo que les quiero mostrar. No, no, sí, totalmente. Yo que cuando lo has leído pensaba que a lo mejor Jesús pensó que este hombre, pues a pesar del milagro, no iba a seguir con esa fe, ¿no? Pero por lo que me comentas es más hacia las personas hacia afuera, ¿no? Es decir, que las personas de fuera que se están mofando, ¿no? Pues me da igual, haga lo que haga, ellos no me van a creer, ¿no? Entonces, pues no lo cuentes porque no sirve para nada. O sea, es más esa interpretación. Claro, y Que, además lo que pesan los evangelios es lo que está por debajo de la letra. La actitud de la señora con hemorragia
y la actitud del jefe de la sinagoga, que vamos a decir a ciencia cierta, quedaba como un tonto, porque si habían dado por muerta a su hija, el jefe de la sinagoga, que igual siguiera insistiendo en que Jesús podía hacer algo ante la multitud, quedaba como alguien, ¿no? Entonces, fíjense dónde está la acción de Dios antes, durante y después. El antes, el durante y el después, ¿no? El antes en la mujer con hemorragia, bueno, ya busqué por todos lados, ya agoté todos mis recursos, ya lo perdí todo. Me agarro de él y me atrevo a salir. Ya el salir es una actitud del antes, el durante contactándolo y el después, esto de que el Señor le dé esa actitud y esa actitud es la que la tiene que mantener en paz, porque si no le dice eso, ella como judía hubiese vivido toda su vida con la culpa que tocó a un hombre y tenía hemorragia, por más que haya sido curada. No sé si soy clara en esto, ¿no? Totalmente. Entonces, el antes de este hombre es buscarlo al Señor como último recurso también, porque su hija se muere bajando del barco. Llevándolo a su casa y creyendo a pesar de la multitud que le decía, no creas, sí creo, manteniendo la fe. Y al final, viendo, por eso dice, quedaron sobrecogidos de admiración. Y él les encargó que no contaran a nadie lo sucedido. Quedaron sobrecogidos. El después es, wow, ser testigos de eso, ¿no? Una cosa muy fuerte. Pero tal vez el Señor se los diría porque no eran capaces de contar toda esta evolución en el antes, durante y el después, y se iban a quedar contando el Señor resucitó a mi hija. Claro. En lugar del proceso de fe, ¿no? Y eso es lo que quiere rescatar los evangelios. Por eso son páginas tan profundas y si lo lees en Marcos es diferente, si lo lees en Mateo es distinto también. Pero más o menos todos te llevan a lo profundo de lo que acontece en el corazón del hombre, ¿no? En el corazón de la mujer y en el corazón de Jairo, definitivamente. Muy bien, muchas gracias. No, de nada, por favor. Y en el nuestro, porque esto es para que nosotros lo hagamos propio, ¿no? En nuestra vida. Ernesto, ahí te veo con la manito. Sí, Patricia, a mí hay una cosa que me llama la atención y es en las dos partes como un mensaje de humildad. Cuando le pone a la mujer a que delante de todo el pueblo cuente su problema y ella le toca, dice, temblando, se acercó y contó el problema, pues yo creo que es como un acto de humildad. Y un poco lo que hace en la casa de Jairo es, si a mí me pasa ese milagro, yo lo saco en el Wall Street Journal y en el New York Times el primer día, ¿no? En cambio, aquí les digo, manténganse silenciosos, ¿no? Es decir, ese mensaje de humildad que Dios nos da siempre y que en mi caso siempre fallo en eso. Todos. Es lo que más cuesta, Ernesto, querido. Vivir en la humildad es lo que más cuesta, ¿no? Pero claro, imagínense, jefe de la sinagoga y que su hija fuera resucitada, también se podía malinterpretar por su posición frente a la comunidad, ¿no? Así que sí, ahí hay mucho, mucho trabajo y por donde vayamos hay un trabajo de orden interior, además de físico, ¿no? Buenísimo. Bueno, a ver, Patricia, adelante. Hola. Aquí Hola. estoy en el coche escuchándote sobre lo que acabas de decir, y no será que Dios, que es todopoderoso, dirá, mi acto va a hablar por sí mismo, por sí mismo. O sea, no hay que intervenir ni decir nada, solamente el hecho
porque eran dos personas muy conocidas, con lo cual ya con eso, ¿qué más podían decir ellos? Y por sobre todas las cosas agrego, y uno a lo que recién nos decía un poco Ernesto, esta cosa de que el acto en la vida nuestra de Dios nos transforma. Entonces, no necesitamos hablar de cómo se realizó la transformación, sino dando testimonio de una vida transformada. Eso ya habla de Dios, eso ya habla de que no somos los mismos una vez que encontramos y que nos dejamos tocar por Él, ¿no? Definitivamente. ¿Sí? Y no sabemos si Jairo luego se hizo cristiano. Supongo que sí. Muy probablemente lo que está manifestando ahí en su postración es Sí, un su acto de rendición. fe, te diría, Patri. Es un acto de fe, ¿no? Completamente. Así que es una página bella y que podemos rezar con ella, rezar. Yo les invito a que ustedes estén allí, ¿no? Primero a través de los personajes que elijan, a través del personaje que hoy necesiten. Tal vez sean el padre, tal vez sean la mujer que padece hemorragia, tal vez estén en una situación donde no saben cómo salir de eso, cómo romper la coraza que los rodea y que les evita que puedan tener una experiencia de Dios realmente transformadora. Porque eso es lo que le pasa a la hemorroísta. La hemorroísta rompe con algo que le evitaba a ella poder vivir una vida transformada. Y se anima, y se anima. Y este hombre también, otra cosa que a mí siempre me lleva este evangelio a pensar, ¿qué voces escucho en mi vida? ¿A qué le doy lugar en mi vida? ¿No? ¿Qué voz tiene preeminencia en mis decisiones y mi discernimiento? ¿No? Porque ahí claramente se habla de una voz que está basada, a ver, se murió, no están diciendo mentiras, en una voz pero derrotista o en una voz en donde el Señor me dice, basta que creas, Patricia, basta que creas, cree y todo será distinto. ¿A quién escucho? ¿A quién presto oídos? ¿No? Hoy más que nunca que estamos tan bombardeados, amigos míos, tan bombardeados por tantos lados, ¿no? Así que bueno. Muy bien. ¿Están dispuestos? Tenemos todavía un ratito, tienen ganas de seguir, me imagino. ¿Podemos empezar el capítulo 9? ¿Sí? Miren, voy a mostrarles algo. Déjenme que me fui muy adelante. Fíjense cómo va a estar dividido esto. Ay, perdón, me fui. Este se lo voy a enviar, así que no se preocupen, ¿eh? Acá empieza, en el capítulo 9, misión de los 12, y comienza a mostrarse el destino que va a tener Jesús. Es donde aparecen los tres anuncios, en este pedacito de Evangelio, los tres anuncios de la pasión, ¿no? Es donde vamos a ver la multiplicación de los panes, va a ser el anuncio de la pasión, como en el cuadradito que está en el medio, y va a estar la transfiguración también. 3 evangelios que conocemos muy bien, y todo se da en este capítulo 9, que es muy, muy, muy importante. Fíjense que desde el capítulo 1, desde el versículo 1, perdón, es un capítulo muy largo, es un capítulo que tiene 62 versículos, muy, muy poco común, pero este lo tiene. Hasta el capítulo 50, déjenme hacer algo un minutito. Ahí está. Hasta el versículo 50 estamos todavía dentro de lo que es la Galilea, lo que yo recién les decía, nos estamos despidiendo del mar,
nos estamos despidiendo. A partir del versículo 51 comienza el camino hacia Jerusalén. Y ahí ya va a ser otro tema, ¿no? Pero hasta el versículo 50 es lo que vamos a ir viendo entre el día de hoy y la semana próxima. Entonces, acuérdense que ya el Señor manifestó delante de sus discípulos varios milagros y varias situaciones que realmente parecían completamente imposibles de que el Señor las transformara, ¿no? Entonces dice que esta parte se encuentra encuadrada entre dos hechos. Cuando les da ahora mismito el poder de expulsar los demonios y sanar, que eso va a ser del versículo 1 hasta el versículo 6 inclusive, y en la prohibición, ¿no?, que va a estar en el versículo 49, que es donde va a terminar, en donde va a aparecer un exorcista anónimo. Y es muy gracioso porque sus discípulos que reciben esta fuerza para sanar y para liberar, le dicen, no, pero mira, a este que encontramos estaba expulsando en tu nombre, ¿qué hacemos? ¿Le prohibimos? No, déjenlo, ¿no? No se lo impidan. Quien no está contra ustedes, está con ustedes. Y ahí habla la universalidad de que no solo a los 12, sino que a todo aquel que en nombre del Señor actúa, el Señor obra a través de esa persona, ¿no? Como esta universalidad tan común en Lucas. El centro de esto que vamos a leer es la identidad del Señor y lo que le va a pasar al Señor Jesús a partir de este momento. Y inserto dentro de estos dos temas tenemos la multiplicación de los panes. Ese es un poco el esquema de esto que vamos a ver. La primera parte, entonces, van a ver que vamos a estar hablando de la identidad de Jesús. Desde el versículo 1 hasta el 21, el Señor va a estar en boca de Herodes, en boca de sí mismo y en boca de Pedro. Y la segunda parte, hasta el versículo 50, el Señor va a contar cuál va a ser su destino, anunciando 2 veces la pasión y poniendo las condiciones para seguirlo. Y culmina con la transfiguración. Esos son los dos esquemas en donde nos permite entender de alguna manera qué es lo que va a ir haciendo el Señor. Pero vamos primero por el comienzo, vamos a parar esto un poquito. Perdón, quiero sacarlo y hago lío. Y vamos a ir al capítulo 9, versículo 1. Probablemente nos quedemos en esto hoy porque no nos va a dar mucho tiempo. Convocó a los 12 y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles, no lleven nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni 2 túnicas. En la casa en que entren permanezcan hasta que se vayan. Si no los reciben, al salir de la ciudad, sacudan el polvo de los pies como prueba contra ellos. Cuando salieron, recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y sanando enfermos por todas partes. Fíjense qué detalle, es único la presentación de la misión de los 12, la única, todos lo presentan de manera distinta, Mateo, Marcos y Lucas. Lucas es contundente, Lucas es radical. No lleven nada. Acuérdense que el signo elocuente
en el discipulado para Lucas es la humildad absoluta, la pobreza extrema. ¿Para qué? Para poder tener enraizada esa pobreza únicamente en Dios. De lo único que no pueden prescindir es de Dios. No pueden estar alejados de Dios. Sin Dios no pueden hacer absolutamente nada. Entonces, Lucas es radical. Van a ver que en otros evangelios dice, bueno, lleven un manto, un bastón, ¿no? Da algunas características. Acá nada, ¿no? Nada. No lleven nada. Al único que tienen que llevar es al Señor. Al único. Al único. Después lo demás se repite de manera como está en Mateo y en Marcos, ¿no? En la casa que entren permanezcan hasta que se vayan. Si no los reciben, al salir de la ciudad, sacudan el polvo de los pies como prueba contra ellos. Yo eso lo expliqué varias veces. Esto es un signo que hacía el judío cada vez que entraba de un territorio impuro a la tierra santa. Cada vez que entraba, por ejemplo, de la Decápolis, se sacudía el polvo para que nada de esa impureza entrara a la tierra santa, ¿no? A la tierra que Dios le había dado en promesa a Abraham, Isaac y Jacob. En este caso está hablando de lo mismo. Sacúdanse, es como que nada de ello le quede pegado, ¿no? En su persona, que no lleven nada de lo de allí. Lo que no significa que a lo mejor si vuelvan al día siguiente sean recibidos, sean acogidos y eso no tenga que ocurrir, ¿no? Es como un signo, es lo mismo que lo que ocurría cuando salían de un territorio a otro. Entonces dice, cuando salieron, recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia, o sea, contando sobre Jesús, sobre el reino, y sanando enfermos por todas partes. Fíjense cómo la misión que les encomienda está íntimamente ligado al capítulo 4, en donde, ¿se acuerdan? Yo he venido, ¿no? Acá dice, el Espíritu del Señor está en mí para que dé la buena noticia a los pobres, anunciar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, ¿no? Está digamos, relacionado con esa misma misión de Cristo. La iglesia tiene la misma misión que Cristo tuvo en el momento en que caminó y estuvo entre nosotros, ¿no? Así que bueno. Luego viene el episodio con Herodes. ¿Alguna pregunta de esto? Esto es algo muy cortito que luego se va a seguir desarrollando más adelante, inclusive en la misión de los 72 en el capítulo 10. ¿Alguna pregunta sobre este punto? ¿Podemos continuar? Bueno, ¿se acuerdan lo de la identidad de Herodes? Herodes se enteró de todo lo sucedido y estaba desconcertado, porque unos decían que era Juan resucitado de entre los muertos, otros que era Elías aparecido, otros que había surgido un profeta de los antiguos. Herodes comentaba, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién será este de quien oigo tales cosas? Y deseaba verlo. Fíjense cómo empieza lo que les decía, la identidad. ¿Quién sos, Señor? ¿Quién será este? Vamos a decirlo al revés. ¿Será Juan que resucitó? ¿Será Elías que apareció de nuevo? ¿O será algún profeta como aquellos que solíamos tener en la antigüedad? Isaías, Jeremías, Ezequiel, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? ¿Quién es Jesús? Pero lo lindo, aguárdenme un segundo. Please. Se olvidan que estoy acá. Perdónenme.
Pero lo importante es que Herodes, que era considerado una persona de alguna manera pagana o no judía, porque acuérdense que él era idumeo, que había sido puesto allí por los romanos, ¿no? Para que controlara de alguna manera al pueblo judío, hasta él se cuestiona, ¿quién será este de quien oigo tales cosas? ¿No? Qué lindo, porque es una pregunta que nos cabe a cualquiera. ¿Quién será este del que oigo? Fíjense qué detalle. Herodes escucha en tercera persona, nunca tuvo una experiencia en primera persona. Nunca tuvo una experiencia de un tú a tú. No, de dos personas que se encuentran, del que oigo. A mí me suena esto a tantos años de estudio, a tantos años de lectura, a tantos años de estar escuchando a otros. Y bueno, a lo mejor es hora de que cambie la pregunta. ¿Quién será este del que oigo? Y empiece yo a tenerla, pero desde mi persona con él, ¿no? Como queriendo decir, acá Lucas nos invita a que es muy difícil contestarnos esa pregunta dejándonos conducir en tercera persona. Del que me dijeron, del que me contó la catequista, del que me habla el cura todos los domingos en la homilía, del que me lo dice mi hermana, del que me hablaba mi abuelita. ¿Y cuándo va a ser el que yo deje que me contacte, que me toque, que esté conmigo? ¿Cuándo? ¿No? O sea, que por ahí arranca el tema identitario. Voy voy a saltearme un poquito la multiplicación de los panes, lo dejamos para la semana que viene, para ir a la otra pregunta. Vayan al versículo 18, por favor. Estando él una vez orando a solas, se le acercaron los discípulos y él lo interrogó. ¿Quién dice la multitud que soy yo? Contestaron, unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha surgido un profeta de los antiguos. Y él les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Entonces Pedro respondió, tú eres el Mesías de Dios. Él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Entonces, inmediatamente, continuamos ahora, dice, y añadió, y acá viene la identidad dicha por él mismo, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser rechazado por los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, tiene que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. El primer anuncio de la pasión. Él mismo contesta quién es y para qué vino, ¿no? Dejando afuera. Miren qué interesante en este cuadro que les voy a pasar. Fíjense qué interesante. Esperen un poquito. La confesión de Pedro, ¿la ven bien? Acá está contrastada las tres confesiones de Pedro en los tres sinópticos, para que ustedes tengan la diferencia en cada evangelio. Fíjense que nos dice en Lucas ya cómo indica que algo importante está por pasar, porque en Lucas cada vez que algo importante está por pasar, ¿qué hace? Se va a orar, entra en oración con su padre, ¿no? Estando él una vez orando.
Y ahí ya nos indica la importancia del acontecimiento que está por venir detrás. Sigue absolutamente el mismo orden, ¿no? Lo que dice la gente, y luego lo que dicen los discípulos que hacen. Pero miren ustedes cómo contesta Pedro de distinto. Pedro contesta primero y podemos ver que en cada evangelio contesta distinto. Marcos, tú eres el Cristo. Mateo, tú eres el Hijo del Dios vivo. Y en Lucas, tú eres el Mesías de Dios o el Cristo de Dios, pueden tener según la traducción, ¿no? Según el... Fíjense qué interesante, evita el título de Hijo de Dios, que solamente va a estar nombrado en el momento de la resurrección, ¿no? En el momento de la Pascua, en el momento de verdaderamente era el Hijo de Dios. ¿Saben por qué? Porque acuérdense que la comunidad de Lucas, perdón, era una comunidad griega, una comunidad de origen pagano. Y estar hablando del Hijo de Dios era muy común porque se veían hijos de dioses en las creencias paganas. Para no caer justamente, para no hacer que la gente caiga en el error, en lo que es confuso y que no lleva a la realidad, utiliza esta cosa tan bonita, Mesías de Dios, Meshaya, el que salva, el Salvador de Dios. Ser hijo de Dios en este caso no era algo extraordinario, era casi cotidiano en la comunidad de Lucas, pero el Salvador, acuérdense que de entrada nos habla que la salvación es la primera misión que trae Dios para con el hombre, ¿no? Nos lo dice el Benedictus, nos lo dice el Magnificat, nos lo dice el Cántico de Simeón. Constantemente se habla de la salvación, la salvación, la salvación. Y ese es el que tiene que ser confesado, el Salvador de Dios. Es el que viene a salvar de parte de Dios, ¿no? Él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Fíjense que Lucas y Marcos no felicitan a Pedro, para nada, en este caso. Y en el marco, en este caso, lo que hablábamos hace un ratito, la primera vez que la pasión y la resurrección está puesta en el marco de un secreto. Es el misterio del Mesías. ¿Por qué? Porque el Mesías no es alguien triunfante, sino que es alguien que va a ser atravesado por el sufrimiento. Y por eso es el Mesías, por eso es el Salvador, porque es atravesado por el mismo sufrimiento que estamos atravesados todos, ¿no? Es el Salvador del hombre, completamente empático con el hombre, completamente solidario con este hombre que lo busca y lo encuentra. A ver si esto... Bueno, esto lo vamos a ver luego, así que no me adelanto. Pero fíjense qué bonito, quería yo hacerles de alguna manera estos tres pasos que muestra en esta parte como la identidad. Uno que se pregunta en tercera persona, en la confesión de Pedro, el Señor que pregunta, ¿quién dicen los otros? También en tercera persona, pero que enseguida va, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? ¿Y nosotros quién decimos que es Él? ¿Cómo lo nombraríamos a estas alturas en nuestra vida? ¿Quién diríamos que es? ¿No? Recording in progress. Ahí está. Así que bueno, creo que nos deja bastante tema para esta primera semana de Cuaresma, ¿no? Contactar con nuestra fe, contactar con nuestra confianza, con esa confianza que nos hace romper
aquello en donde estamos y no nos atrevemos a salir para ir al encuentro del que nos va a dar la vida, ¿no? Del que nos va a restaurar, que nos va a dar realmente la verdadera salvación. Y por último, para que suceda esto, es indispensable que nos preguntemos, ¿pero quién es? ¿Quién es? ¿De qué se trata? ¿Cómo lo definiría? Porque es importante saber quién es Cristo para mí, para dejarlo obrar de la manera, porque tanto Jairo como la mujer que padecía hemorragia sabían quién era. Así que yo también me lo tengo que cuestionar y trabajar interiormente para también atreverme a salir a tocarle el manto, ¿no? Así que bueno, les deseo que tengan una hermosa primer semana de Cuaresma y que bueno, que vayamos caminando de la mano de este Señor que es maravilloso. Miren cómo esperó a que llegáramos en este momento para entrar con Él a caminar hacia Jerusalén. Así que podamos tener un caminar en estos 40 días realmente de plenitud y que nos ayude a que nosotros también podamos prepararnos para esa resurrección que nos tiene prometida y que nos es dada. Amén. Amén. Bueno, gracias como siempre. Gracias a ti, Patricia. De nada, Ernesto. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un placer, Daniel, Nuria, gracias. Un besito, Diana. Cuídense mucho y nada, adiós, Emma y Clemencia. Adiós, Adiós. adiós. Gracias, como siempre. Gracias, placer, Patri. un placer, Bendiciones Patri. para todos. Un besito, Orte, hasta luego. Un cariño grande, grande, grande. Patri, qué lindo encuentro. Adiós, Gracias. Mati. Un Bye, beso, bye. Cris. Las veo hoy, si Dios quiere, a varios. Adiós, que les vaya muy bien. Adiós, Lolita. Adiós, adiós. Un besito, Milagros, un beso grande. Chao, Gaby, cuídense mucho. Vayan a caminar de noche. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Tal cual.